Estimados, estimados alumnos, buenos días. Vamos a comenzar esta lección del curso de Verdad y Certeza, sección 4. Quiero partir conversando con algunos temas acerca del examen final. Eh, Algunos de ustedes me han escrito diciéndome que por distintos tipos de exigencias que se le están cruzando, la fecha que yo había indicado, que me parece que era el 10 de diciembre, no les resultaba tan cómoda, tan adecuada y que preferirían hacerlo antes, que podría ser el 3 de diciembre. Eh, yo la verdad es que a mí no tengo ningún problema, podemos hacerlo el 3, no, yo no habría ninguna dificultad con eso, por mi parte por lo menos. Pero sí les mandé un mensaje ayer pidiéndoles que si alguno de ustedes tenía dificultades que me lo hiciera ver cuanto antes, eh, porque la idea mía es tomar una decisión acerca del cambio hoy día mismo, o sea, terminando la lección de hoy día, inmediatamente a decidirlo. Así que quiero partir recordándoles eso y que, bueno, si hay algún problema en específico con la fecha del 3, que me lo hagan saber de inmediato, por favor. Eh, Quiero eh, compartirles pantalla para que iniciemos la discusión de los temas que vamos a ver el día de hoy. Ustedes recordarán que el martes pasado, la última lección, eh, terminamos de ver uh, cuestiones acerca de teorías de la verdad, a lo cual, como ustedes recordarán, le hemos dedicado muchísimo tiempo y pudimos haberle dedicado muchísimo más tiempo del que le hemos dedicado. Pero bueno, en fin, la vida es finita, tenemos un semestre nomás para ver estas cosas, entonces vamos a dejarlo en el punto en que quedamos, discutiendo algunas ideas acerca de la teoría de la verdad como correspondencia y las discusiones filosóficas que se han generado en torno a esa concepción realista de la verdad, ya sea poniendo en cuestión en qué consistiría la relación de correspondencia entre preposiciones y mundo, o en qué consistirían los hechos con los cuales las preposiciones deberían estar en correspondencia. Y la idea mía, como les expliqué la lección pasada, es que dediquemos lo que nos queda a discutir cuestiones de filosofía de la ciencia. Entonces, eh, lo, que, lo que vamos a ir haciendo en estas lecciones que nos quedan, que contando todas las cosas más o menos van a ser 2 semanas de clase, hay mucho más en realidad, pero bueno, en fin, es mejor que nada. Eh, Quiero yo indicarles, en primer lugar, cuáles son las razones por las cuales en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, llegó a ganar predominancia, al menos en algunas áreas del pensamiento occidental, concepciones llamadas neopositivistas y en qué consisten esas condiciones neopositivistas. O sea, hay muchas ideas que todavía uno encuentra popularmente y que tienen su origen en esa concepción neopositivista. ¿Bien? Eh, entonces, el primer objetivo va a ser aclararles a ustedes ese panorama, que entiendan dentro de lo posible el tipo de influencias que está detrás del surgimiento de este movimiento filosófico, y luego cómo es que una vez que ese movimiento filosófico se ve asentado, hay un sucesivo desarrollo intelectual de reacción contra el neopositivismo. Entonces, las discusiones contemporáneas en filosofía y la ciencia se entenderían poco sin ese background que tiene que ver con el surgimiento de ciertas posiciones positivistas y la reacción contra esas posiciones positivistas en el tratamiento posterior, que van por distintos carriles. En parte esa reacción, por ejemplo, tiene que ver con las ideas de Popper acerca de la corroboración científica, acerca de los criterios de demarcación de la ciencia y de lo que no lo es. En parte también esa reacción tiene que ver con ideas como, por ejemplo, las ideas de Thomas Kuhn acerca de las revoluciones científicas, cosa que quizás a ustedes ahora es como súper natural, pero no es nada natural cuando esto fue propuesto por Thomas Kuhn. Y filósofos que están asociados con Kuhn, como por ejemplo Paul Feyerabend, muy particularmente. Y después el tipo de discusiones posteriores que tienen que ver más bien con la cuestión acerca de
el llamado realismo científico, del cual yo ya les aclaré que cuando hablamos de esas discusiones del realismo científico no es en el sentido que hemos estado viendo una discusión entre posiciones realistas y estrictamente antirrealistas sobre la ciencia, sino que más bien son discusiones acerca de cuál es la confianza que nosotros debemos depositar en la evidencia que parece mostrarnos la ciencia natural. Entonces tenemos filósofos que tienen una actitud más cautelosa respecto a esa confianza que debemos darle, eh, y, eh, y tenemos filósofos que por el contrario tienen una actitud más optimista. ¿Bien? Pero es una discusión epistemológica, es una discusión que tiene que ver con el alcance del conocimiento o la justificación que nos entregan las metodologías empíricas que utiliza la ciencia natural. ¿Bien? Ahora, cuando ustedes consideran entonces, y queremos, y es el tema que vamos a ver hoy día, cuando estamos considerando el tipo de influencias que ha determinado el llamado neopositivismo lógico, o a veces también denominado empirismo lógico, cuyos representantes quizás más conocidos son los que fundaron una cosa que llamaban el Círculo de Viena, que se fundó, por supuesto, en Viena. Los miembros principales del círculo eran señores que eran de Viena, ¿de acuerdo? Eh, una Viena más muy peculiar, digamos, la Viena donde estaba también Freud, era la Viena donde estaban, qué sé yo, Kelsen, en fin, y la música dodecafónica, en fin. En ese ámbito donde también surgen este círculo de filósofos. Pero si uno va a considerar el tipo de antecedentes que son relevantes para entender por qué razón se adoptan ciertas posiciones en el Círculo de Viena, hay dos antecedentes que me interesa destacar de manera bien especial, que son, uno, las ideas centrales de los movimientos positivistas en el siglo XIX. Eh, o sea, los neopositivistas lógicos son herederos de esa tradición y lo que están proponiendo es una profundización de esa actitud general que podemos denominar de tipo positivista. Y el segundo elemento que es también muy importante, aunque sea enunciarlo, digamos, pero es el desarrollo de la lógica matemática moderna y el programa llamado a veces logicista de reconstrucción racional de las matemáticas que se desarrolla a fines del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Entonces, esos dos elementos son elementos centrales que indispensables para entender qué es lo que estaba pasando entonces y por qué razón después se reacciona de la forma en que se reacciona contra el positivismo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el llamado positivismo, ¿verdad? Es una expresión que fue introducida por un filósofo francés, se llama Auguste Comte. No sé si han escuchado hablar de él, pero bueno, este señor, Auguste Comte, es un señor que desarrolló su trabajo filosófico, intelectual, en la primera mitad del siglo XIX, hacia 1840, y él denomina positivismo a una posición filosófica que le otorga preeminencia a las ciencias positivas. ¿Cuáles son las ciencias positivas para Comte? O sea, vean ustedes también que hay aquí en esta denominación ya un tipo de toma de postura, si ustedes quieren, ¿no? O sea, estas son las ciencias positivas, porque las otras cuestiones son... Bueno, la idea es que las ciencias positivas son aquellas disciplinas que nos entregan conocimiento del mundo mediante la información experimental. O sea, se denomina ciencia positiva cualquier tipo de disciplina en donde la justificación de los alegatos de esa ciencia tiene que ver con el recabar evidencia que nos entregan la experimentación y nuestros sentidos. Por supuesto, hay que hacer una excepción en este caso para ciencias de carácter formal, para las matemáticas, que son indispensables para hacer ciencia positiva. Pero las matemáticas tienen valor en la medida en que son un auxiliar indispensable
para que luego nosotros esa información empírica podamos hacer sentido de ella, podamos descubrir leyes, por ejemplo, que van a tener un valor predictivo. Ciencias positivas, en la terminología de Comte, son ciencias cuya justificación es empírica y que se oponen, a su vez, a otro tipo de disciplinas teóricas o empeños teóricos que no se encuentran justificados por la evidencia empírica, en donde se pretenden sostener cosas para las cuales no tenemos nosotros justificación por lo que nos muestra nuestro sentido y la experimentación propia de la ciencia. Esas cosas son denominadas por Comte como metafísica. Entonces, ojo con este uso, porque es el mismo uso que después van a encontrar ustedes en los neopositivistas, en que metafísica designa algo que no tiene sentido. ¿Bien? Pero la idea de Comte es que ciencias positivas son estas ciencias que nos entregan conocimiento del mundo. Ahora, Antonio Guzmán dice si se justifica lógicamente no es una ciencia positiva. No, a ver, la idea de Comte es que las ciencias naturales sí se justifican lógicamente. Lo que pasa es que se justifican lógicamente a partir de ciertas premisas. Esas premisas son premisas que son constataciones experimentales. ¿De acuerdo? Es constatación de lo que me está mostrando un registro experimental, de lo que está uno constatando mediante los propios sentidos, de lo que estoy viendo, oyendo, etc. Pero, o sea, no es que está diciendo de que la ciencia no tiene justificación lógica. Tiene justificación lógica. O sea, que no son naturalmente leyes de la lógica. ¿Bien? O sea, las leyes de la lógica, en principio, son cosas que no nos entregan conocimiento del mundo. ¿Bien? O sea, si yo sé, por ejemplo, que si P o Q, entonces Q o P, eso no me lleva a saber nada nuevo, es por decirlo así, algo así como um, um, explicitar lo que se encontraba ya implícitamente en las premisas que estoy yo aceptando, pero no me agrega nuevas premisas. ¿Bien? Entonces, la idea es, la ciencia natural está justificada racionalmente, de acuerdo a lo que nos muestra la experiencia, y es la única forma de empresa racional en donde nosotros tenemos ese tipo de justificación. Espacio hecho para las matemáticas, naturalmente. Bien, entonces, eso es lo característico de la actitud positivista, es otorgarle preeminencia a la ciencia natural por encima de cualquier otro tipo de pretensión o empeño de tener conocimiento sobre qué es lo que pasa en el mundo, y que no esté fundado en evidencia empírica experimental. Bien. Eh, Típicamente las ciencias naturales lo que van a postular es que mediante eh, la acumulación, mediante la búsqueda sistemática de información acerca de lo que sucede en el mundo, mediante la experimentación, que es una actitud, digo, la experimentación que se efectúa en ciencia es el empeño sistemático por recabar información acerca de cómo son las cosas. No solamente es quedarse pasivamente esperando que uno vea ciertas cosas, sino que tiene un carácter activo, es buscar ver cómo se comporta la naturaleza cuando la colocamos en tales o cuales condiciones. O sea, típicamente cuando esa actividad tiene éxito, nosotros lo que conseguimos es justificar ciertos principios universales que valen para toda la naturaleza de manera general, como por ejemplo, eh, los ejemplos típicos que tienen vista los positivistas, Comte y toda esta gente, son cosas como la ley de gravitación universal de Newton, entonces en donde tenemos un montón de evidencia empírica acerca de cuál es el comportamiento de los planetas, qué tipo de órbitas son los que los planetas desarrollan a lo largo del, en fin, de su movimiento, y tenemos una ley luego que nosotros podemos obtener a partir de esa información empírica y que la explica. Así que tiene por lo tanto también un valor predictivo. Nosotros conociendo las magnitudes que tiene un sistema físico, podemos nosotros predecir qué es lo que va a suceder con el sistema físico. Entonces, si nosotros dicen, mira, tenemos tales, o sea, tales cuerpos celestes que están a tal distancia, uno puede predecir cuál va a ser la órbita de esos cuerpos celestes, dada la ley. ¿Bien? Entonces,
Vamos a hablar de eso más adelante. Este procedimiento de justificación, que es característico de una ciencia positiva, tal como lo mencionan los positivistas, es la inducción. ¿Sí? Inducción designa un mecanismo de inferencia en donde un conjunto de evidencia acerca de lo que sucede en casos particulares me permite justificar una ley que tiene un carácter universal. Me permite justificar que en todos los casos las circunstancias van a ser de cierta manera. Bien, la utilización de esos mecanismos inductivos que tienen su punto de partida en la información empírica, ¿bien? Es también lo que permite discriminar aquello que es auténticamente científico de lo que no lo es. O sea, la ciencia descansa en esa evidencia que últimamente es evidencia experimental, empírica, saca consecuencias de esa evidencia empírica, eso es lo que hace que la ciencia natural esté justificada, y eso también es lo que nos permite a nosotros discriminar, o la terminología que se ocupa es demarcar, ¿verdad? O sea, separar, establecer un límite entre lo que es auténticamente ciencia, conocimiento legítimo, bien fundado, bien justificado, de aquello que no lo es, de aquello que es una pseudociencia o algo que tiene quizás la pretensión de ser una ciencia sin serlo realmente. Eh, También es propio de la actitud positivista ciertos temas que seguramente a ustedes les resultarán familiares. La idea de que la ciencia natural que tiene este carácter, esto es que está recabando información empírica mediante el uso de la experimentación, mediante esta práctica sistemática de buscar saber cómo es que se comporta la naturaleza en diferentes tipos de situaciones, de circunstancias, es lo que asegura el progreso del conocimiento científico. Por oposición de otro tipo de disciplina donde ustedes no encuentran que se produce ese progreso. La ciencia natural muestra un cierto carácter de acuerdo al cual los conocimientos que han sido adquiridos en un tiempo no se pierden por la evidencia que se va recabando posteriormente, sino que, por decirlo así, son como ladrillos que nosotros vamos poniendo y sobre el cual podemos después agregar otros ladrillos, pero no hay algo así como retroceso, por decirlo así, en el avance del conocimiento científico. La ciencia natural progresa en este sentido, de que los resultados que se van obteniendo se van acumulando con el paso del tiempo. Ese mismo tipo de conocimiento que se va acumulando eh, que se va acumulando con el paso del tiempo también es algo que va garantizando el que nosotros tengamos un dominio cada vez mayor sobre la naturaleza. Hay un famoso acerto de un filósofo inglés que se llama Francis Bacon, que es del siglo XVI, XVII, como hizo el XVII, eh, en donde tiene este famoso acerto según el cual el conocimiento es poder. ¿De acuerdo? O sea que la idea aquí es que la ciencia positiva no solamente tiene un carácter de progreso porque va acumulando conocimiento con el paso del tiempo, sino que al mismo tiempo que va acumulando conocimiento a través del tiempo, esa ciencia positiva va aumentando nuestro dominio. A la medida que nosotros sabemos más sobre cómo funciona la naturaleza, también estamos en mejores condiciones para dominarla. Y eso significa que, por decirlo así, el progreso no solamente es un progreso, por decirlo así, puramente teórico, es un progreso práctico al mismo tiempo, porque es un progreso en nuestro dominio, nuestro poder se ve expandido cada vez más en la medida en que tenemos un conocimiento mayor sobre cómo funciona la naturaleza, porque podemos manipularla según nuestros propósitos. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es el progreso, ¿bien? No solamente tiene que ver con que la ciencia es acumulativa, sino que también tiene que ver el progreso con que nuestro poder, es decir, la soberanía del hombre sobre la naturaleza, también va aumentando. ¿Bien? Entonces, el crecimiento de la ciencia es también automáticamente crecimiento de la libertad. Ahora, Antonio Guzmán pregunta, ¿cuál ciencia no podría ser positivista? Bueno,
claro, en todo esto que yo estoy diciendo, la idea sería, bueno, ¿esto por oposición a qué? Bueno, por oposición, por ejemplo, a la metafísica. Metafísica designa aquí el empeño o la pretensión de descubrir qué es lo que hay, cuál es la naturaleza última de la realidad, que se hace fundamentalmente mediante una reflexión que es a priori. O sea, eso es lo que ustedes encuentran que hacen los filósofos. Los filósofos discuten entre sí acerca de si hay o no propiedades universales, acerca de qué es lo que son los objetos particulares, acerca de qué es lo que es el tiempo, acerca de qué es lo que es el espacio, y lo hacen mediante simplemente reflexión conceptual acerca de estas nociones y de ciertos principios que a un filósofo le parece que son, de acuerdo a su intuición, necesariamente verdaderos. ¿Okay? Bueno, ese tipo de especulación que ustedes encuentran típicamente en los filósofos, es el tipo de cosa que los positivistas quieren rechazar y dejar a un lado. Eso y otros empeños también, empeños teóricos, que hoy día naturalmente están súper desacreditados. Qué sé yo, eh, ¿qué cosa sería una pseudociencia en donde no se da este aprender por la experiencia? Bueno, la astrología. ¿Ya? O sea, la pretensión de querer tener un conocimiento predictivo acerca de qué es lo que va a suceder debido a la posición de los astros. Bueno, si esto fuese una ciencia auténtica, entonces nosotros deberíamos poder estar acumulando conocimientos acerca de cómo es que hay una correlación entre posiciones de los astros y acontecimientos humanos que pudiésemos, por decirlo así, nos permitiese avanzar en nuestra comprensión de la realidad y tener predicciones cada vez más precisas. Pero no pasa eso, digamos, la verdad es que, en fin, los astrólogos dicen un montón de cosas que, en fin, quizás dicen cosas que la gente quiere escuchar, digamos, y eso hace entonces que tengan cierto interés. Pero, o eh, otro ejemplo podría ser el de la alquimia, por ejemplo. Entonces, la pretensión de tener un conocimiento acerca de cómo es que los materiales se transmutan unos en otros eh, y cómo es que eventualmente puede uno llegar a transmutar cualquier cosa en el elemento máximo que es el oro mediante ese tipo de transformaciones. Eh, Esos son ejemplos para los positivistas del siglo XIX, de conocimientos que son pseudociencias. Cuando vemos los neopositivistas, que es el siglo XX, se agregan otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, Popper, no es positivista, pero es heredero de esa tradición, cita como ejemplo de pseudociencia, o sea, cosas que se presentan como si fuesen ciencia y que no lo son, el psicoanálisis freudiano, que creo que valdría lo mismo si es que uno piensa en, no sé, digamos, ¿no? El tipo de psicoanálisis de Lacan, creo que no cambiaría su opinión. Y también el marxismo, en toda su forma. Así como cosas que se presentan como si fuese una teoría científica que tiene valor predictivo, pero en realidad, en fin, es una suerte de declaración de buenas intenciones, con algunos pequeños éxitos predictivos en áreas muy acotadas, pero que básicamente están equivocados y que no están dispuestos a confrontar sus teorías con la experiencia. Entonces, no sé si, Antonia, estoy dándote ejemplos de cosas que no son ciencia. O sea, la verdad es que también, si tú te fijas, Antonia, no hay una escasez de ejemplos de charlatanería que se presentan como si sean una teoría científica. Hoy día hay un montón de gente que está hablando de cuestiones acerca de fuerzas astrales, etcétera, ¿no? O sea, anda a cualquier librería a la sección de ocultismo y te vas a encontrar con todos estos ejemplos. Eh, Tomás Umaña pregunta, o sea, ¿serían únicamente las ciencias teóricas? Eh, o sea, también tú puedes decir que hay ciencias que tienen un carácter aplicado, pero son ciencias que dependen de cierta teoría que está justificada por la experiencia. Aquí lo clave es si esa ciencia es una ciencia que está anclada en lo que nos muestra la experiencia o es simplemente un tipo de especulación que está eh, desalineada, desconectada de lo que nos muestra la experiencia, que no quiere enfrentarse a la experiencia, que no quiere ser confrontada con la experiencia y que
ofrece un conocimiento sobre el mundo. Eh, Comte ofrecía la siguiente imagen, que la verdad es que también uno todavía la sigue escuchando este tipo de imagen, diciendo, mira, si uno considera el desarrollo de la humanidad ha pasado por tres estadios de desarrollo. Por supuesto, en este desarrollo, cada uno de estos estadios es mejor que el otro, ¿no? Un primer estadio que podemos llamar teológico, en donde los seres humanos asignan a dioses, a criaturas o entidades sobrenaturales, todo aquello que ellos no comprenden. Entonces, qué sé yo, cae el rayo, digamos, y les da el susto en una tempestad y atribuyen el rayo a Zeus. Entonces, la idea es que, bueno, ¿qué es lo que significa el rayo? Es el enojo de Zeus, o qué sé yo, otra divinidad, Baal, no sé, bien. Eh, la etapa teológica es una etapa en donde la ignorancia del ser humano respecto de cuáles son las causas, las auténticas explicaciones de los fenómenos naturales, llevan a postular entidades sobrenaturales. El segundo estadio en el desarrollo de la humanidad es un estadio que Comte denomina metafísico, en donde en vez de postular una multitud de divinidades, los seres humanos sostienen que hay una única divinidad, que un Dios único, que sería el principio explicativo. Pero sigue siendo un estadio en donde se atribuye al único Dios todo aquello que no somos capaces de explicar por causas naturales. Y el tercer estadio de la humanidad, el estadio que él está proponiendo, es el estadio positivo, en donde los seres humanos se dejan atrás todas estas supersticiones y tienen un conocimiento adecuado sobre las causas materiales. Eso trae consigo al mismo tiempo un dominio sobre esas causas naturales y por tanto el ser humano es auténticamente libre al poseerse a sí mismo y no estar sometido a, qué sé yo, dioses o una única divinidad o algo así. No está sometido al temor por la ignorancia y la superstición. Seguro que ustedes han escuchado estas cosas alguna vez. Bien. Eh, Magdalena Curaqueo no entendió la diferencia entre el estadio teológico y el metafísico. Fundamentalmente la idea es que en el estadio teológico tú tienes como explicaciones finales mitos y una pluralidad de dioses. O sea, piensa en el panteón griego, ¿de acuerdo? Y en el estadio metafísico, en cambio, tú no tienes mitos, sino que tú tienes una teoría metafísica de un dios único que es principio explicativo de todas las cosas. Por decir así, como digo, si uno va a imaginarlo, ¿cuál será el estadio teológico? Bueno, los dioses homéricos, ¿ya? Que tienes tú el relato de la Ilíada, y entonces, no sé, digamos, Poseidón se enojó porque no sé qué cosa, y eso hace que bla, 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 ¿bien? Y estadio metafísico, bueno, Aristóteles, en donde tú tienes que hay un primer motor inmóvil, que es la culminación de todos los movimientos de los cuerpos celestes, o Platón, o alguna cosa de ese estilo. ¿Se cacha ahí, Magdalena? Bien, entonces, eh, la idea de, la idea de Comte es que la ciencia es la condición que facilita el progreso de la humanidad. O sea, ojo con esto porque cuando, cuando vayamos a Popper y Kuhn, ustedes van a ver que muchas de las cosas que están diciendo Popper y Kuhn es una reacción contra esta imagen. ¿De acuerdo? Esta imagen de que, viejo, en la medida en que la ciencia siga investigando, vamos a aumentar cada vez más nuestro conocimiento y vamos a progresar. ¿De acuerdo? El sentido del avance del tiempo, el sentido de la historia es una acumulación cada vez mayor de conocimiento, que es al mismo tiempo un crecimiento cada vez mayor de poder y libertad de los seres humanos. Ese es el sentido de la historia. Ahora, ustedes se imaginan que, o sea, para ustedes esto no es novedad, digamos, pero también ustedes se imaginan por qué razón, por ejemplo, a este enfoque, que el siglo XIX es muy dominante, esta idea positivista a nivel popular, se ve enfrentada a un shock bestial con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces fue como diría que fue un shock en la cultura europea mucho más fuerte que la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Segunda Guerra Mundial, claro, murieron más de 50 millones de personas, en la Primera Guerra Mundial no sé cuántos fueron, pero ha sido 10, ponte, ¿no? Pero culturalmente
La Primera Guerra Mundial fue un shock mucho más profundo que la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue la evidencia palpable de que el avance del conocimiento científico no está asociado a progreso. El avance de nuestro conocimiento del mundo no está linealmente asociado a un aumento cada vez mayor de la libertad del ser humano. O sea, si tienen libertad, pero para hacer puras lesiones, ¿no? Tenemos cada vez medios técnicos, sí, para hacer mejores explosivos, digamos, ¿no? Gases venenosos, bombas atómicas. O sea, podemos hacer también, no sé, mejoría en la ciencia médica que alarga la vida de los seres humanos, reduce las enfermedades. Pero también podemos hacer bombas atómicas, misiles hipersónicos. y, y nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nos parece que eso es perfectamente natural, digamos, que el progreso en nuestro conocimiento científico y las capacidades tecnológicas que eso trae consigo tiene es ambivalente, puede ser algo positivo, puede ser utilizado adecuadamente, pero también puede ser utilizado inadecuadamente. Y los seres humanos somos los mismos de antes, digamos, que unas bestias que pueden hacer cosas muy buenas y también pueden hacer puras tonteras. Y somos los mismos, entonces, bueno, si tenemos más medios, es como por si tengo el mismo mono, digamos, ¿no? Pero ahora tengo una navaja, puede hacer mucho daño. También puede hacer mucho bien, pero puede hacer mucho daño, ¿ok? Bueno, pero esa idea es una idea que no tienen los positivistas. Para los positivistas, esta cuestión tiene un sentido lineal. Avance del conocimiento científico, avance de nuestra comprensión sobre cómo funciona la naturaleza, automáticamente implica que la capacidad del ser humano sobre intervenir en la naturaleza y de autoposeerse es cada vez mayor. Y eso es un progreso no solamente, por decirlo así, material, no solamente es un progreso en el PGB, digamos, el Producto Per Cápita, sino que es también automáticamente un progreso moral de la humanidad. ¿Bien? Entonces, todo bien, digamos, por decirlo así, ¿no? O sea, aquí lo único que se encuentra son puras ventajas en todo esto, ¿no? Eh, y este es el sentido de la historia, y este es el sentido del progreso. ¿Okay? Eh, bien, entonces, eh, el positivismo, como les digo, es una corriente muy influyente en el siglo XIX. Y claro, cuando se pasa el cambio del al siglo XX, esta imagen de progreso se ve, tiene un gran shock con la Primera Guerra Mundial. Ahora no puedo decir que sea lo único, naturalmente, ¿no? Y esto que les digo también de que el progreso o que el avance técnico es ambivalente, por supuesto que es una cosa antiquísima, digamos, ¿no? Que lo había visto Platón, digamos, no estoy diciendo ninguna novedad especial sobre esto. Pero eh, para la perspectiva positivista, esto fue un escándalo. ¿Bien? Ahora, junto con el positivismo, la idea central es esto de que la única forma de justificación legítima, la única forma por la cual nosotros adquirimos información sobre cómo es el mundo es mediante la ciencia natural justificada por la experiencia. Lo demás es charlatanería, ¿bien? O cosas que pueden tener un valor poético, pero que, o lo que sea, digamos, ¿no? Pero que no son auténticas formas de conocimiento. Déjeme comentarle ahora sobre un segundo factor que tiene mucha importancia en el neopositivismo en el siglo XX, que es todos los intentos, que también son intentos que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XIX, por reconstruir racionalmente las matemáticas. Eh, Ustedes seguramente en el colegio están acostumbrados que siempre les partían explicando teoría de conjunto y la cuestión, y bueno, cosa que cuando yo estaba en el colegio siempre me decían, pero por qué me están explicando teoría de conjunto? ¿Y por qué tengo que aprender teoría de conjunto para después hacer aritmética, digamos, ¿no? O para saber sacar ecuaciones de segundo grado, digamos. ¿Por qué tengo que aprender teoría de conjunto? ¿Qué importa la teoría de conjunto? ¿No? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? La teoría de conjunto, entre otras cosas, ¿no? Es uno de los programas que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX para ofrecer una reconstrucción de los fundamentos de la matemática. Es decir, el problema que se encuentran ahí matemáticos y filósofos y matemáticos con inclinaciones filosóficas o con preocupaciones filosóficas, entre las cuales está Frege, ¿no? Eh, También está en la misma línea Husserl, ¿sí? Eh, es
Eh, Bien, tenemos una masa de resultados que se han conseguido a lo largo del tiempo, en álgebra, en fin, en geometría. Hemos tenido una expansión también de las estructuras en las cuales nosotros podemos describir que se da un cierto tipo de aritmética. Entonces, claro, también ustedes están acostumbrados que en el colegio nos decía, bueno, tenemos los números naturales, y después tenemos los números enteros, y tenemos los números racionales, y después tenemos los números reales, y después tenemos los números imaginarios, ¿de acuerdo? Decía, uno le dice, la cuestión es como un hecho, pero si ustedes ven cómo es que este desarrollo fue avanzando, claro, a los matemáticos les da la sensación de que esta cuestión está un poquito descontrolada, digamos, ¿no? O sea, tenemos derecho a decir que hay una aritmética de números imaginarios. ¿Qué son los números imaginarios? ¿Es esto algo que tiene, estamos haciendo todavía una cosa que es racionalmente defendible? ¿O esta es una cuestión que realmente eh, es una especulación loca, digamos, ¿no? Así estamos haciendo cosas como lo que hacen los metafísicos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? En algún área, además, esto tiene una importancia central. Por ejemplo, dicen ustedes lo que pasa en los fundamentos de la geometría. En los fundamentos de la geometría había un famoso postulado de Euclides que los matemáticos comenzaron a ver qué es lo que pasaba si uno lo dejaba a un lado, mantenía los bastantes postulados y veía si uno conseguía comprender una geometría que fuera coherente. Y se descubrió que sí había. O sea, algo así como, bueno, eh, Euclides tenía 5 postulados, pero podemos sacar uno de ellos y podemos construir geometría que no satisfacen ese postulado y que, y que el postulado de las paralelas. ¿Sí? Eh, y va a resultar una matemática, una geometría que es perfectamente coherente. Eso es lo que hicieron Lobachevsky, Riemann, Bolyai y una serie de matemáticos geniales en el siglo XIX. Eh, entonces, la idea es, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, parecía que la geometría tiene que ver con leyes necesarias acerca de cualquier espacio concebible. Pero lo que estamos viendo ahora es que, diantres, resulta que hay formas de estructuración del espacio que no las habíamos comprendido antes y que parece que son perfectamente coherentes. ¿Es esto un invento o esto tiene valor realmente? Claro, nuevamente, para ustedes esto no es ninguna novedad porque nosotros sabemos ahora, después de que han pasado más de 100 años, de que la geometría no euclidiana fueron la llave que hizo comprensible algo así como la teoría de la relatividad general, que de otra manera no hubiese sido siquiera concebible. ¿Bien? Así que no solamente es que son geometrías inteligibles, la geometría de nuestro mundo no es euclidiana. Eso es un hecho empírico. ¿Bien? Pero un hecho empírico que se ha hecho inteligible para nosotros porque hemos desarrollado los recursos conceptuales que vienen de esa transformación matemática. Bueno, hay un montón de ejemplos que puedo darle. Otro ejemplo también, eh, la idea de infinitesimal, con la cual, bueno, se hace mecánica racional, todo el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Bueno, la idea de infinitesimal era una idea que no estaba claro si era coherente, sino hasta mediados del siglo XIX, cuando se inventan las secuencias de Cauchy. O sea, ustedes ahora están acostumbrados a que cuando ustedes explican qué es lo que es un límite, lo hacen mediante una definición que es la de Cauchy, o Cauchy, en fin, en francés Cauchy. Pero eso no fue novedoso, digamos. Y hay filósofos en el siglo XVIII que criticaron a Newton y a Leibniz diciendo lo que ustedes hacen no tiene ningún sentido, esto es una incoherencia. ¿Cómo esta cuestión de que hay una longitud que es tan chica como uno quiera? Dijo, o es una longitud o es un punto, no pueden ser las dos cosas, dijo. ¿Cachai? Y si tú me dices que son las dos cosas, pues eso es incoherente simplemente. O sea, el cálculo infinitesimal, y eso lo sostenían filósofos, como digo, en el siglo XVIII. ¿Okay? Es incoherente. Están haciendo puras tonteras, digamos. Todo lo que están haciendo, o sea, empiezo así, todo lo que ustedes están aprendiendo en los cursos de cálculo no sirve para nada, descansa en contradicciones, ¿de acuerdo? Eh, es muy fuerte. ¿Okay? Entonces, la idea que tenían muchos matemáticos es que eh, tenemos que conseguir una mucha mayor claridad acerca de lo que estamos haciendo,
acerca de la naturaleza de las entidades que estamos tratando, acerca de su fundamentación, o por lo menos matemáticos que tienen un interés filosófico acerca de los fundamentos de la matemática. Matemáticos como Cantor, matemáticos como Dedekind, matemáticos como Peano, como Frege. ¿Bien? Entonces, bueno, perdón que me extienda en todo este cuadro, pero le quiero darles un cuadro a ustedes del problema que existe, ¿no? Como antecedente intelectual filosófico, por supuesto, Cantor es muy importante, en fin, Dedekind es muy importante, eh, pero del punto de vista filosófico, es mucho más importante lo que hizo Gottlob Frege. Este señor, del cual he hablado varias veces, que tiene una importancia muy grande por varias razones. O sea, Frege es un tipo matemático de formación que enseñó toda su vida en un departamento de matemáticas en la Universidad de Jena. Eh, tiene el programa dentro de este campo de investigaciones acerca de los fundamentos de la matemática, de que debería poder mostrarse cómo toda la aritmética es analítica. Esto es, la aritmética debería poder mostrarse como simplemente un desarrollo de las leyes de la lógica. O sea, si ustedes dijeran, si uno colocara un eslogan así, la perspectiva de, ¿cuál es la perspectiva de Frege? Que la aritmética es lógica. Claro, Frege no se mete con, ¿qué pasa con la geometría? No es un tema que él trata. Pero la aritmética sí. El programa de su vida es que la aritmética es lógica simplemente. Que cuando nosotros aprendemos, qué sé yo, a sumar y bastar, lo que estamos haciendo, estamos introduciéndonos en un dominio que está generado exclusivamente por las leyes generales de la lógica. Ahora, claro, cuando dice esto Frege, se requiere una transformación, o si quieren, una comprensión mucho más profunda acerca de cuáles son las leyes de la lógica. Entonces, Frege es un autor que no solamente persigue este programa de mostrar cómo es que la matemática es simplemente lógica, o sea, lógica, leyes de lógica más algunas definiciones, sino que también lo que hace es que efectúa un desarrollo y un avance en la comprensión de la lógica que resulta revolucionaria. O sea, a ver, para decir revolucionaria, ¿qué quiero decirles? Es que si ustedes ven la historia de la lógica, ustedes tienen como dos grandes nombres en toda su historia. Uno, Aristóteles, ¿de acuerdo? O sea, Aristóteles es fundamental en su teoría del silogismo, su concepción de las proposiciones categóricas, es absolutamente central. Esa concepción de la lógica estuvo dominando por 2000 años. ¿Okay? El segundo gran nombre, Frege. ¿Bien? Y en particular, un año en específico, que es 1879, grábense esa fecha en la cabeza, cuando Frege publica un escrito que se llama, en alemán, Begriffsschrift, que literalmente se puede traducir como escritura conceptual, también se lo ha denominado conceptografía. Begriff en alemán es concepto y Schrift es escritura, notación, grafía. ¿Bien? Bueno, lo que hace Frege ahí es desarrollar un sistema de lógica de predicados de orden superior, que es la que conocemos y la que utilizamos ahora de manera estándar. Es lógica clásica, por lo tanto. Pero cualquier tipo de lógica que ustedes van a estar estudiando, en lo que sea, es Frege. Está dentro de las líneas de lo que descubrió Frege en ese momento, ¿no? Ahora, Frege lo hizo no porque tuviera un interés directo sobre la lógica. Lo que le interesaba a Frege era construir la matemática, simplemente a partir de las leyes de la lógica. Pero la idea era que la comprensión que existía acerca de la naturaleza de la lógica hasta ese momento era insuficiente. Y eso entonces hizo que él hiciese estos desarrollos acerca de la naturaleza de la lógica. A ver, aquí hay un tema terminológico, pero no estoy seguro si hemos conversado de esto antes. Yo creo que sí, pero bueno. Si me repito, ustedes me tienen que aclarar, ¿ok? ¿Qué significa decir
Antonia, ¿qué considera Freire una ley lógica? Bueno, es una ley acerca del pensamiento verdadero, en donde no interesa el contenido de ese pensamiento simplemente en virtud de su forma tiene que ser verdadero. Piensa tú en lo que sucede cuando pensamos en un enunciado como no es el caso que es de día y no es de día. Voy a darte un ejemplo. Bueno, la idea es, mira, con independencia de que sea de día o que sea de noche, eh, es obvio que este enunciado es verdadero. Porque no puede ser que sea de día y no sea de día. Eso está inscrito en la naturaleza de la negación y de la conjunción con las cuales hemos construido esta proposición. Por tanto, sabemos, simplemente sin saber nada del mundo, de que no es el caso que es de día y no es de día. Y para esto, o sea, da lo mismo que yo hubiese considerado las preposiciones de día, hubiese considerado cualquier otra preposición. Está inscrito en la naturaleza de estos conectivos con los cuales construimos la preposición, esto es, está inscrito en su forma lógica, que este enunciado tiene que ser verdadero. ¿Okay? Y la lógica versa sobre esto, sobre verdades, eh, para decirlo de otra manera, las correcciones que hacen los antirrealistas a las leyes lógicas es una discusión que presupone ya que hay algo así como ley lógica. ¿Verdad? Aquí estamos como antes de eso. Estamos, por decirlo así, en un desarrollo que es previo a las correcciones que van a postular los antirrealistas y decir, no, mira, algunas de las leyes lógicas que postulan los lógicos clásicos en realidad no son lógicamente válidas. ¿Bien? Claro, pero esa corrección se hace una vez que tenemos cierta idea de cuáles son las leyes de la lógica clásica. Bueno, ¿quién es el que descubrió cuáles son esas leyes de la lógica clásica? Frege. ¿Bien? O sea, Antonio, tenemos que ubicarnos temporalmente. La lógica intuicionista, de que yo les hablé que es importante para los intervalistas, ¿cuándo se desarrolla? Bueno, eso aparece hace los años 20. Frege, cuando efectúa sus contribuciones, 1880, son 40 años antes. Eh, bien, pero es un punto importante esto porque tal como estamos desarrollando esta explicación, efectivamente estoy explicando después lo que históricamente ha sucedido antes. Eh, Déjenme indicarles algunas cosas acerca de la terminología. Eh, Se dice que una proposición es analítica cuando esa proposición es verdadera en virtud del significado de los términos que aparecen en la proposición. Como decir que todos los solteros son no casados, como decir que un oculista es un médico de los ojos. Son proposiciones cuya verdad no depende de ningún tipo de conocimiento específico acerca de cómo es el mundo, sino que es simplemente conocimiento de lo que significan los términos que aparecen en una proposición y por supuesto su modo de composición. Bueno, una proposición que no es analítica se dice que es una proposición sintética, o sea, una proposición en donde eh, la verdad de la proposición no se encuentra determinada exclusivamente por el significado de los términos que aparecen en esa proposición. ¿Bien? Frege lo que sostiene es que la aritmética es analítica, en el siguiente sentido, de que son enunciados verdaderos cuya verdad se puede mostrar retrotrayéndola a ciertas definiciones por decirlo así que introducimos casi por estipulación, y a las leyes generales de la lógica. En ese sentido es analítica. ¿No? Ahora, ¿por oposición a quién? Por oposición fundamentalmente a Kant. Kant había sostenido que las verdades de la aritmética y las verdades de la geometría eran sintéticas, o sea, las razones que tenía Kant para pensar esto eran otras, era porque para Kant toda proposición analítica no ofrecía un avance en el conocimiento, o sea que uno nunca aprendía realmente mediante proposiciones analíticas, uno aprendía cuando uno llegaba a saber que son verdaderas proposiciones sintéticas. Cosa que, claro, si uno piensa en ejemplos como los solteros son no casados, efectivamente, saber que los solteros son no casados no nos ofrece un conocimiento relevante de nada, digamos, ¿no? Explicitar el significado de soltero y casado, simplemente. Eh, pero que no se justifican por la experiencia, sino que se justificarían de alguna otra manera, ¿no?
por el ejercicio de cierta intuición o alguna cosa así. O sea, la idea es, mira, los matemáticos tienen como cierta intuición, no se sabe de qué, y por eso entonces saben que la aritmética es verdadera, ¿no? O saben que la geometría, las leyes de la geometría y los axiomas de la geometría y los teoremas de geometría son verdaderos por ejercicio de esa intuición que no es experimental, no tiene que ver con lo que nos ofrecen los sentidos, pero que les muestran que las cosas son así. Bueno, la perspectiva de Frege es decirle, por lo menos en lo que respecta a la aritmética, esto no es así. En la aritmética, eh, lo que sucede es que todas las verdades de la aritmética son verdades que se pueden deducir a partir de principios lógicos más algunas definiciones. O sea, en particular la definición central a la cual apela Frege para definir los números es este principio que yo les enuncié aquí, eh, que, en fin, tiene varios nombres, pero la idea es la siguiente, ¿no? El gato aquí significa, el signo gato significa el número de los f, ¿ya? Entonces es como una manera de introducir el concepto de número. La idea es, el número de los f es idéntico al número de los g, en que f y g es cualquier cosa, que el número de los gatos es idéntico al número de los perros, por decir algo. Sí, solo sí. Hay una función biyectiva entre los f y los g. Ustedes recordarán qué es lo que es una función biyectiva, ¿no es cierto? O sea, una función biyectiva se dice que es una función, uno, que a cada elemento del dominio de la función le asigna un elemento de su rango o su dominio inverso. Todos los elementos del dominio inverso están asignados a un elemento del dominio. Y en tercer lugar, sucede que cada uno de los elementos del dominio de la función tiene asignado un elemento diferente de su recorrido o dominio inverso. O sea, la idea es que cuando tenemos una biyección hay una correlación 1 a 1, en donde a cada elemento del dominio de la función se le asigna un elemento diferente del recorrido sin que reste ningún elemento del recorrido que no haya sido asignado a un elemento del dominio. O sea, cuando tenemos una biyección entre dos conjuntos, lo que tenemos es que cada elemento ha sido asignado a un elemento distinto del otro. Entonces, ¿cuál es la idea de Frege? Que cuando podemos establecer una biyección entre los elementos de dos conjuntos, esos conjuntos tienen que tener el mismo número de elementos. O sea, en teoría de conjuntos esto lo ocupan directamente para hablar de cardinalidad, ¿de acuerdo? O sea, la noción de cardinalidad en conjunto tiene su origen en esto, ¿no? De que podemos establecer biyecciones entre los elementos de distintos conjuntos. O sea, de hecho, por ejemplo, en teoría de conjunto, lo que se denomina un cardinal, un número cardinal, es la clase de todos los conjuntos que pueden ser puestos en biyección entre sí. Bueno, ese principio es el principio que Frege sostiene, más otras suposiciones, permitiría deducir todas las verdades de la aritmética. Yo no sé si ustedes tienen familiaridad con esto, pero la aritmética puede ser axiomatizada. O sea, las infinitas verdades de la aritmética se pueden reducir a un conjunto de axiomas que se conocen como los axiomas de Peano o de Dedekind, o a veces se habla de Peano-Dedekind. Eso porque quienes los desarrollaron, esas versiones axiomáticas de la aritmética, fueron este matemático alemán Dedekind y también Giuseppe Peano, un italiano. Esto es, a ver, lo de Dedekind 1888, lo de Peano 1892, son contemporáneos a Frege, ¿no? Entonces, lo que hace Frege, cuando dice que puede reducir la aritmética a las leyes de la lógica, es que Frege cree que él puede deducir axiomas suficientes para la aritmética a partir de las leyes de la lógica. O sea, en Peano ustedes tienen, qué sé yo, este supuesto, no me acuerdo ahora cuáles son los supuestos, algo así como todo número tiene un sucesor, si dos números tienen el mismo sucesor son el mismo número, hay un principio de inducción, etc., ¿no?
y con estas leyes se pueden después derivar las infinitas verdades aritméticas. La idea de Frege es que esos axiomas, como los axiomas de, como digo, que descubrió Dedekind o descubrió Peano, se pueden deducir a partir de leyes lógicas. Bueno, al menos eso es lo que pretendía Frege, ¿no? Es el gran programa de todo su trabajo intelectual en toda su vida. Y es una figura trágica, Frege, porque, porque digo, a ver, la contribución de Frege fue gigantesca en muchos campos, ¿no? Pero su programa central, este programa de mostrar que la aritmética es lógica simplemente, fracasó. O sea, la idea central es que un supuesto que utiliza Frege en su gran derivación de la aritmética a partir de la lógica, lo cual lo hace en un escrito, en una obra que salió publicada en 1893, que se llama Grundlagen de la Grundgesetze de la aritmética. Sería algo así como leyes fundamentales de la aritmética. ¿Sí? Eh, eh, en esa obra, Frege utiliza, para hacer la derivación, descansa en un supuesto, que es el axioma quinto, y el axioma quinto es un axioma que contenía una contradicción oculta. Contradicción oculta que fue descubierta por Russell, por Bertrand Russell. De ahí viene la famosa paradoja de Russell. Ahora, es probable que ustedes hayan escuchado esto en algún curso de álgebra o alguna cosa así, porque en fin, es un tipo de paradoja muy conocida en matemática y que trajo consigo muchas consecuencias. Pero esa paradoja de Russell fue una paradoja que descubrió Russell a propósito del axioma quinto de Frege y que mostraba que había un defecto fundamental en la reconstrucción que estaba intentando hacer Frege de la aritmética a partir de la lógica. Bueno, estamos ya en la hora, así que vamos a quedar aquí. Vamos a seguir explicándoles un poco más sobre esto. Por supuesto, esto es fascinante, pero no nos podemos quedar en estas discusiones acerca de el programa logicista de Frege y todo esto. Pero como digo, es fascinante. Eh, pero la idea mía es que ustedes tengan alguna comprensión relativamente más clara sobre esto, para entender después qué es lo que querían hacer los neopositivistas. Es algo así como que los neopositivistas lo que querían hacer es que lo que han hecho Frege y Russell para las matemáticas, nosotros queremos hacerlo para la física, y después para la química y para la biología. ¿Bien? Eso mismo, el mismo tipo de rigor, el mismo tipo de trabajo, nosotros vamos a hacerlo para una reconstrucción racional de la física y las matemáticas. Bueno, quedamos aquí entonces y nos estaremos viendo. Hasta luego, alumnos.